Mis hermanos, abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Bien. Ya leíamos ahorita la parte final del capítulo. Siéntense, mis hermanos, siéntense. Leímos la parte final. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en el contexto, mis hermanos. No sé cuántos están familiarizados con esta historia, pero nosotros empezamos por el final, se puede decir, donde encontramos lo que es el martirio de Esteban. Lo mataron a pedradas. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Y quiénes principalmente, mis hermanos? Un grupo llamado de los libertos. Nuestro hermano Joel le tocó la semana pasada y se hizo mención, no sé si mi hermano mencionó algo más, creo que no, sobre los libertos, pero es importante, mis hermanos, porque entender quiénes son los que llevaron a juicio a Esteban nos permiten entender entonces su discurso, el discurso, la respuesta de él. Nosotros nos quedamos en donde Esteban es llevado a juicio en el capítulo 6, ¿verdad? Que compartía nuestro hermano. Y terminamos con lo del rostro como de un ángel, ¿verdad? Un hombre santo, hermanos, esa es la palabra, ¿no? Es la palabra para definir a Esteban, un hombre santo, un varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, que no estaba allí por ego, por orgullo, buscando fama. Él estaba allí por amor a Cristo, por testificar de Cristo, por servir y honrar a Cristo, por predicar la palabra de Dios. Muy bien, miren, capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. En otras versiones, mis hermanos, nos aclaran la idea y nos hace ver que en la sinagoga llamada de los libertos, así como nosotros somos la iglesia metodista, dentro del judaísmo, nosotros dentro del cristianismo nos llamamos los metodistas. ¿Por qué somos los metodistas? Bueno, pues tenemos toda una historia, ¿verdad? Una tradición detrás del nombre metodistas. ¿Por qué? Porque así se le llamaba a Juan Wesley y a los jóvenes que se reunían en una parte de la escuela para adorar a Dios y se organizaban para hacer servicio comunitario, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, y tanto eran tan rígidos y tan estrictos y tan puntuales en todo lo que hacían que los llamaron por burla los metodistas, porque eran metódicos. Entonces era un hombre burlón, pero a Wesley le pareció bien acuñarlo y tomarlo como somos los metodistas. Se quedó, los metodistas. Ahora, esto de la sinagoga de los libertos, ¿por qué se llamaban los libertos? Yo no sabía que las sinagogas tenían nombre, ¿verdad? Por ahí encontramos que el templo de la Puerta la Hermosa y cosas por el estilo le ponían nombre a los lugares y por algo era. Entonces, este grupo llamado de los libertos, en esa sinagoga se congregaban personas que eran de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Ahora, no era gente ordinaria, eran judíos nacidos en el exilio que vinieron a radicar a Jerusalén en un momento dado y se congregaban allí específicamente en esa sinagoga. Ahora la pregunta es, ¿por qué se congregaban ahí? Específicamente ahí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otra? Usted, por ejemplo, viaja a otra ciudad y a lo mejor busca la iglesia metodista. Allá en Pachuca, allá en el DF, allá en Monterrey, y busca la iglesia metodista. Bueno, ¿por qué la sinagoga de los libertos? Hay una historia, hermanos, detrás de este nombre. Algo más para añadir antes de que se me pase.
es que es la única vez que se menciona en la Biblia este nombre, libertos. Es la única vez que lo va a encontrar en la Biblia. Nos habla entonces lo que hemos hablado en la escuela dominical, que hay sectas de los judíos, había grupos independientes o formaban, que eran de los mismos judíos. Estos libertos, mis hermanos, eran llamados así, porque era un grupo de judíos que habían sido esclavos de Roma. Habían sido esclavos de Roma y obtuvieron su libertad. Por eso eran los libertos, o los libertados, o los libertinos, también viene esa palabra, pero tiene que ver con que fueron liberados de una esclavitud y eran esclavos de Roma. ¿Cómo obtuvieron su liberación? La pudieron obtener por, miren, yo aquí aprendí con esto, mis hermanos, por manumisión. No sé si alguien sepa lo que es manumisión, pero es un término utilizado en el comentario bíblico como el acto jurídico y solemne mediante el cual un amo renunciaba a sus derechos sobre un esclavo. El amo renunciaba a los derechos del esclavo, otorgándole la libertad y convirtiéndolo en un liberto, precisamente. Ahora, esa palabra también viene de manumicio, del latín, que significa soltar las manos, soltarle las manos, dejarlo en libertad. Esa libertad, mis hermanos, podía ser otorgada por los méritos del esclavo, porque era fiel, porque era respetuoso, porque honraba a su amo, trabajaba. Entonces el amo voluntariamente lo dejaba en libertad, o bien pudo pagar su libertad de alguna manera, compró su libertad y entonces se convirtió en un liberto. Ahora, ellos eran religiosos, ellos eran creyentes de Jehová, se congregaban, pero tenían un estigma, tenían un celo, tenían algo en común. Los de, ¿dónde les dije? Los de Cirene, los de Alejandría, los de Sicilia, los de Asia, tenían algo en común, como el grupo de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? ¿Qué tienen en común los alcohólicos anónimos? Que superaron una adicción o la están superando y eso los hace afines, ¿verdad? Entre ellos se entienden, hablan el mismo lenguaje. Aquí, mis hermanos, aunque somos un solo pueblo, pero tenemos diferentes trasfondos, ¿verdad? Todos. Pero en había algo en especial. Todos venían de la liberación. Sabían lo que era la esclavitud y sabían lo que era experimentar la liberación, la libertad. Se congregaban para alabar a Dios, para adorar, ofrecer sacrificios, lo que hicieran. Pero curiosamente, mis hermanos, ellos que conocían la esclavitud, ellos pensaban que eran libres. Y a través del mensaje, hermanos, que Esteban les va a predicar, les va a compartir, hermanos, les va a hacer ver que siguen siendo esclavos. Que siguen siendo esclavos, esclavos de sus pecados, esclavos de la maldición heredada, hermanos, de los padres. Y como, caray, ¿cuál maldición? Si eran del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Hermanos, no está en cuestión la bendición de Dios, está en cuestión la conducta de los padres. ¿Cuál era la conducta de los padres, de los antepasados? Entonces, mis hermanos, el capítulo 7 inicia con Esteban ante el concilio donde lo llevaron y ante los sacerdotes que lo están cuestionando. Y dice, el sumo sacerdote le dijo, entonces, ¿es así? Le preguntan, ¿es así? Dándole oportunidad para que se defienda. Ahora, ¿de qué lo están acusando? Dice en el versículo 11, entonces, estos libertos, son los libertos. Yo quiero que no pierdan de vista a los libertos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Los libertos están mintiendo y están pagando soborno
para que mientan en contra de un hombre. ¿Eran verdaderamente libres entonces en su corazón, hermanos? No. Seguían siendo esclavos, pero no se daban cuenta. Hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio muchas veces, la gente piensa que no necesita el Evangelio. Mucha gente piensa que no necesita arrepentirse de nada. Es más, una frase nueva, hermanos, y se las paso al costo. No necesito arrepentirme de nada, porque todo lo que he vivido me ha ayudado para llegar hasta donde estoy. Entonces no tengo nada de que arrepentirme. Tenemos que cuidarnos tanto de las filosofías, de los pensamientos, y las corrientes y las ideologías que llegan, porque si algo el Evangelio nos llama es arrepentiros y convertiros. ¿Pero de qué te vas a arrepentir si piensas que todas las fallas que cometiste en el camino no son nada? Al contrario, te han ayudado, te han formado para llegar hasta aquí, ¿no? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Amén. Exactamente. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros compartimos, predicamos, hay hermanos nos dicen, no necesito a Dios, o no necesito, yo ya tengo mi fe y no tengo nada que arrepentirme. Entonces el peligro está, mis hermanos, en pensar que somos libres. Y más ahorita este tiempo, ¿verdad? Cada quien es libre de pensar como quiera. Y todos tenemos que respetar la opinión de todo el mundo, porque y hay de aquel que le contradiga, porque es un homofóbico y es sí, todas esas palabras nuevas, hermanos, para callar a aquel que atente decir la verdad, una verdad absoluta. Tenemos que traer este pasaje a nuestra actualidad, hermanos. Tenemos a un Esteban, un mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, que su único pecado, mis hermanos, fue decirles la verdad a los libertos. ¿Y cómo comenzó? Cuando lo trajeron y lo cuestionan, ya se escuchó primero las acusaciones, y las acusaciones eran falsas. Cuando a él le preguntan, ¿esto es así? Yo quiero que usted piense qué haría usted en su lugar. ¿Qué harías? ¿Te defenderías? ¿Dirías, no, yo no dije eso? No, me están malinterpretando. ¿Cómo buscarías salir de esa situación? Calmar ¿cómo se dice? Las pasiones. Él sabía de lo que son capaces los judíos, fariseos y tradicionalistas y estos libertos. Pero él no se defendió. Él no utilizó su defensa para defenderse. Él utilizó la oportunidad de hablar, mis hermanos, para llevarlos a ellos al arrepentimiento. No usó su defensa para defenderse, sino que usó la oportunidad de hablar para guiar al pueblo, para guiar a sus acusadores al arrepentimiento. Entonces le están diciendo que escucharon a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Entonces los argumentos de Esteban van a estar basados en los mismos argumentos con los que la están acusando. Pero antes de Moisés estuvo Abraham y estuvo José. Así que los argumentos de Esteban van a empezar a partir de Abraham. Y dice así, versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí muerto su padre le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera
en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Hermanos, hay tal sabiduría en las palabras de Esteban. Acuérdense que es un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pues la sabiduría está en esta declaratoria, porque lo primero que hace es conectarlo con la servidumbre que vivieron su pueblo en Egipto, entendiendo que ellos también entendían lo que era ser esclavos, porque eran los libertos, gente que había sido sacada de la esclavitud. Amén. Mire cómo hace relación, que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y se establece, mis hermanos, el pacto con Dios por esas 3 generaciones, y son llamados los patriarcas. Muy bien, los patriarcas, los hijos de Jacob, mis hermanos, dice movidos por envidia. ¡Wow! Movidos por envidia. ¿Qué estaba moviendo a los libertos? Envidia. Envidia. ¿Por qué? Porque la iglesia, los cristianos estaban creciendo, multiplicándose, los sacerdotes también se estaban convirtiendo a Cristo. Esteban hacía señales, prodigios, maravillas. Y le tuvieron envidia, mis hermanos, porque la gente de sus sinagogas se estaba saliendo, se estaban vaciando las sinagogas y se estaban llenando los lugares donde se predicaba Jesucristo. Entonces, Esteban les dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José en Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró. Nuevamente, utilizar la palabra liberación. Los libertos eran libres porque se emanciparon por la voluntad de un hombre, o porque a lo mejor ellos mismos pudieron pagar su liberación, pero José fue liberado por Dios mismo, mostrando, hermanos, que el mejor amo, el que sabe dar la libertad a los esclavos, es Dios. Amén. Que Dios, su propio pueblo, una nación entera fue reducida a servidumbre, pero Dios la pudo liberar. También a José, Dios lo liberó de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a los padres por primera vez, y la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y manifestó a Faraón el linaje de José. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, gracias, y toda su parentela, porque lee rápido, se fijan, quiero leer rápido y me atoro. El número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, aquí ya va a entrar Moisés, de quien le acusaban que él estaba blasfemando contra Moisés. Dice, y este fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. A ver si estoy diciendo alguna blasfemia, ¿verdad? En lo que él está hablando. Esto es, a ver si encuentran alguna blasfemia. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que maltrataba al otro, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Nuevamente, mis hermanos, aquí relacionando lo que se siente liberación de un oprimido, de alguien que está en el yugo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad, nuevamente, por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a ellos, a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. ¿Se fijan, hermanos, la palabra otra vez, libertador? Y cómo Dios envió a Moisés para liberar, identificándolos y entendiendo que no había allí ninguna blasfemia, hermanos. Al contrario, el mismo pueblo a quien Moisés era enviado, ellos son los que lo rechazaron. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, anunciando la venida del Mesías, hermanos. Fue Moisés el mismo que dijo que enviaría a otro profeta como él, y dice: a él lo tienen que escuchar. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés recibió palabras de vida para darle al pueblo. Dice el 39, al cual nuestros padres, ¿qué? No quisieron oír, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Hermanos, leíamos en el Salmo, ¿cuál fue el Salmo que leímos? 81. El 81 fue. Al inicio del culto. Fue el 81, ¿verdad? En ese Salmo, hermanos, nosotros encontramos también ese pequeño resumen de cuando el pueblo de Dios vaga por el desierto y cómo el pueblo se pervirtió, se apartó de Dios, y Dios le reclama a su pueblo. Por ejemplo, en el versículo 11, voy a empezar a leer allí, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿A través de la boca de quién? De Moisés. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través de la boca de Moisés. Dice: e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y luego dice Dios: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre, y le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña los saciaría. Pero hermanos, el Señor dice, si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera atendido mi voz, yo los hubiera liberado, yo los hubiera introducido a la tierra, no en 40 años, sino en los días necesarios nada más que duraría el tránsito desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero fueron 40 años perdidos en el desierto, hermanos, por necios, por rebeldes, por desobedientes, dando vueltas sin llegar a la promesa. Hermanos, ¿cuántas promesas tenemos de Dios y no las hemos podido alcanzar? Hermanos, por necios. Pueden guardar su piedra, hermano, no me la vienen. De nosotros depende, hermanos, heredar pronto las bendiciones de Dios. Nuestra rebeldía hace que la promesa se tarde más de lo que Dios quiere bendecirnos. Dice el Señor, en un instante, en un momento, yo los hubiera librado de sus enemigos. Pero me dieron la espalda, adoraron a Moloch, adoraron los astros. Por cierto, a los que les gusta leer el horóscopo, mis hermanos, es un tipo de idolatría, confiándole su vida a los astros. Pecado del pueblo de Dios desde aquí de la Biblia. ¿Sí? Y ahí lo vemos nosotros donde dice versículo en Hechos 7:42, y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Quién es ese ejército? Las estrellas, hermanos, a lo que ellos le rendían culto, al sol, a la luna, a las estrellas, y se gobernaban por medio de la astrología. Y Dios los acusa, mis hermanos, de que en esos 40 años no le ofrecieron sacrificios a Él, sino que se los ofrecieron a Moloch. En el versículo 43, antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch. O sea, llevaban mi tabernáculo físico, pero en el corazón, ¿a quién llevaban? Llevaban a Moloch, llevaban a los dioses de las tierras de donde venían. Y dudaban del poder de Dios continuamente y desafiaban a Dios. Y Dios los dejó que anduviesen en el camino de su corazón hasta que tuvo que morir toda esa generación. 40 años murieron, y los que eran menores de 20 años son los que pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, mis hermanos, que ellos eran más grandes, pero son los que creyeron, ¿se acuerdan? En el camino. Entonces Dios les dice, antes bien llevabas el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Les está anunciando, vendrá un cautiverio por causa de eso. Tuvieron nuestros padres, versículo 44, el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que habían visto, el cual recibió a su vez de nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y aquí es donde nosotros empezamos, ¿verdad? Más bien el Altísimo no habita, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y cita las escrituras, que Dios no habita en templo de mano. Pero en el versículo 51, hermanos, nosotros encontramos algo bien diferente a cómo inicia el mensaje. Cuando inicia su mensaje dice, varones, hermanos y padres. Y podríamos decir, es un saludo fraternal y honroso, respetuoso. Varones, hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia, hijos todos de Abraham. Y dice, y padres, honrando y respetando como a los padres también antiguos. Y podíamos ver o pensar, va a hablar palabras con respeto. Pero si nosotros leemos en el versículo 51,
a esos mismos que llamó varones, hermanos y padres, ahora les va a decir duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Hermanos, aquí el mensaje de Esteban cambia. Aquí hay un clímax emocional, hermanos, en donde él está confrontándoles y de la historia los va a traer al momento que se está viviendo y les va a hacer ver que ellos son igual que sus padres, que rechazaban a todos los que Dios levantaba para guiarlos y para dirigirlos, y les va a decir: ustedes son iguales que ellos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué está haciendo con esto Esteban? Le está poniendo la piedra en la mano para que lo lapiden. ¡Qué valor, hermano! ¡Qué valor! ¿Que no sabía qué consecuencias estaba arriesgándose? ¿Que no conocían de su nación lo que hacían con los profetas? ¿No dijo Jesús mismo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a todos los que te son enviados? Hermano, con esta declaración Esteban le está poniendo la piedra en la mano a los libertos y a los que estaban ahí. Cuando alguien, hermano, quiera callarte porque estás hablando la verdad de Dios, grita más fuerte. Grita más fuerte. Háblalo más, síguelo declarando. Probablemente te apedreen, probablemente te dejen de hablar, probablemente se amotinen en tu contra, probablemente, mis hermanos, no importa que sean de la sinagoga, no importa que se crean libres. Todo el esclavo que rehúsa la libertad que viene de Dios se va a rebelar en contra de la verdad que viene de Dios, sea quien sea, mis hermanos, porque es algo espiritual, es una rebelión que el hombre trae en el corazón. Y Esteban los está confrontando, no está usando su discurso para defenderse, está usando su discurso y la oportunidad para hablar, para confrontar, para darles la oportunidad de que escuchen la verdad y se arrepientan. ¿Aprovecharon la oportunidad? No. Sacaron lo que había en su corazón y apedrearon a Esteban. No pudieron soportar, no pudieron seguir oyendo, le retumbaban los oídos, crujían los dientes, se enojaban y se molestaban, hermanos, por lo que Esteban estaba hablando. No, cuando alguien se enoje por la verdad, tú tienes que decidir si sigues caminando como esa persona o te apartas. Porque lo más seguro es o se ponen de acuerdo y siguen el camino del error, porque si no te va a decir. Ahora, yo les decía en la escuela dominical el día de hoy que Israel, hermanos, el Israel del tiempo de Jesús no era un pueblo proselitista, no era una religión que buscaran hacer adeptos a su religión, se conformaban con existir como judíos y que les permitieran tener su culto y tener su sinagoga, pero el cristianismo no. El cristianismo nace desde una orden misionera, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mis hermanos, cuando los judíos están mirando que los cristianos se están multiplicando y las sinagogas se están vaciando, entonces viene ese celo, viene esa envidia, viene ese coraje, en vez de arrepentirse, de considerar que algo pueden estar haciendo mal, entonces van en contra de los que están predicando y los que están haciendo la obra de Dios. ¿Cómo puede, hermanos, un hombre desafiar a una nación? ¿Cómo puede un solo hombre, con qué fuerza, con qué energía, con qué poder, con qué claridad de mente, de pensamiento, con qué argumentos te presentas para desafiar a todo el mundo?
Es lo mismo que Dios le dijo a Jeremías: te pongo en este día contra toda la casa de Israel. A Jeremías, como profeta de Dios, se van a levantar en contra de ti los reyes, los gobernantes, los sacerdotes y no sacerdotes, el pueblo, todos en tu contra. Pero yo te voy a sostener. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¿Quién es la fuerza de la iglesia? Dios. ¿Quién es la fuerza de la iglesia, hermanos? Dios, el Espíritu de Dios, mis hermanos, que está en la iglesia y que no va a permitir, hermanos, que la iglesia se calle. Amén. Para eso es el Espíritu Santo, hermano, para darnos poder para predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Cada uno desde su ministerio, cada uno desde su trinchera, unos como predicadores, otros como maestros, otros como pastores, otros como evangelistas. Cada uno, hermanos, predica y comparte el Evangelio desde lo que ha recibido. Amén. Hermanos, los evangelistas que ganan almas y que ganan almas, y uno dice, wow, gloria a Dios por un evangelista que gana alma, pero ponlo a pastorear a ver si soporta. Sale huyendo. Porque tiene el don de evangelista, no de pastor. El pastor es diferente. El predicador que está plantado en una iglesia para pastorear tiene diferente carácter, y que un maestro también. Un maestro se prepara, da su clase, enseña, pero no es pastor, no tiene la capacidad del don de Dios para ser pastor. Enseña, pero no soportaría la presión de las ovejas. La presión diabólica que se mueve, mis hermanos. ¿A poco creen que no hay momentos donde ruge el diablo, hermanos? Ruge el diablo queriendo destruir esta obra, hermanos. Ruge. Y el pastor no va a salir corriendo. Se queda con las ovejas. Y entonces viene la paz. Pero el evangelista, hermanos, hubiera salido corriendo. El maestro hubiera salido corriendo. El que no es el pastor, como dice la Escritura, el que no es el pastor de las ovejas, sale corriendo. Porque no fue llamado. Porque trabaja por un salario. Oye, sí me convendría ser pastor, ¿verdad? No sé cuánto van a pagar. Pero el salario de un pastor no paga la presión espiritual, emocional que se vive. No la paga. Me acuerdo, hermanos, en una ocasión que hace varios años, Leví creo que tenía como 5 años cuando lo de la moneda. Me invitaron a predicar en un retiro de la Legión, creo que fue el de Ensenada ese año. Yo me preparé 40 días antes, estaba en oración, ayuno. No que no comí nada en 40 días, pero sí fueron 40 días ayunando, todos los días ayunaba. Y orando por el retiro y consagrándome y buscando a Dios y preparándome en la palabra. El día que terminé el ayuno, un día antes o 2 días antes de irnos al retiro, tuve una experiencia espiritual. Y en el sueño, hermanos, yo veía un espíritu de muerte que venía, pero yo no entendí, yo no supe qué nada. No les voy a platicar detalles porque me voy a alargar. Lo único que les voy a resumir, hermanos, en este momento, es que ese día Leví me andaba muriendo, ¿no? Porque se tragó una moneda de 5 pesos. Y por allá en la escuela una mamá que andaba por allí, que lo miró, lo ayudó. Y al ratito me hablan de la escuela porque andaba todo vomitado, ya fui por él, me dicen, de la escuela no supieron, ningún maestro me dijo nada, nomás me dijeron que fuera por él porque se había vomitado. Pero la mamá que lo ayudó a él era una hermana de otra iglesia, ya me conocía y lo conocía a él, y me dijo, hermana, no le ande dando dinero a su niño, dice, se andaba tragando una moneda, dice, y yo lo miré, dice, pero se está ahogando, y de eso se trataba el sueño precisamente. Entonces me regreso, me lo llevo a la casa, al día siguiente nos vamos, retiro, y me acuerdo, hermanos, que pues se predican 2 o 3 veces en un retiro cuando vas a predicar como conferencista.
Y me acuerdo que me dieron $100 y no los menosprecio. Fue una bendición. Y tú puedes decir, wow, le dieron $100. Pero cuando yo los miré, yo no me di el dinero por lo que es, sino que lo comparé con la vida de mi hijo. Dije, el precio que se paga para predicar, el dinero no lo vale. Así haya sido lo que haya sido. Si no estamos, hermanos, alineados con Dios, en el lugar donde Dios nos puso, no aguantamos las presiones. El ministerio tiene un precio. ¿Qué precio está pagando el que Esteban sea un recipiente de la sabiduría y del Espíritu Santo? Por eso este mensaje se llama el mortal discurso de Esteban. Mortal. Le costó la vida. Me pudo haber costado en ese momento la vida de mi hijo. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas. Hermano, cuando hay un hombre de Dios, ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, no lo vas a callar. Te va a hablar más fuerte. Te van a retumbar los oídos. Vas a crujir los dientes. Aún puedes agarrar piedras y tirar, pero no es el propósito. El propósito, hermanos, es arrepentimiento. 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 Síguele hablando a tus hijos aunque te digan, ya no me digas nada, no seas enfadosa. Síguele hablando a tus hijos. Síguele hablando a tus padres. Síguele hablando a tu vecino. Síguele hablando a ese que te dice, ya no me digas nada. Síguele hablando. De alguna manera, síguele hablando. Esteban, hermanos, no cayó. Dijo lo que tenía que decir. No se defendió. No lo tomó personal. Ay, me rechazan. El Señor dice, no te rechazan a ti. Me rechazan a mí para que yo no reine sobre ellos. Entonces nuestra tarea, hermanos, es predicar a esta generación. Esta generación que no quiere oír. Esta generación que dice, callen a los cristianos, cállense. Quitarles la Biblia, quemarla, distorsionarla, pintarla de colores, que sea simpática, que sea agradable, que no ofenda a nadie. ¿Sabe usted que quieren quitar la Biblia, verdad? Destruir la Biblia. ¿Por qué no hay campañas para destruir el Corán? ¿Por qué no hay campañas para destruir otro libro? El Talmud. ¿Por qué no pelean contra el Tanaj de los judíos? Porque el judío no se mete tampoco con nadie. Ellos nomás quieren ser como nación. El musulmán sí se va a imponer. El musulmán sí llega arrebatando y estableciendo. O te conviertes a mi religión o te mueres. Al Islam. Nosotros no hacemos eso, no obligamos a nadie, pero tampoco no podemos callar. Amén. Conscientes de que eso implica rechazo, marginación, menosprecio, oprobio. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio que pagó Esteban? ¿Están dispuestos a las pedradas? A lo mejor no son pedradas físicas, pero sí pedradas jurídicas, legales. Pedradas de otro tipo que se levanten contra la iglesia, mis hermanos, para callar a la iglesia. Cristo está cerca, hermanos. Cristo viene pronto. Y es tiempo de decirlo, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Predica, comparte la palabra en tu forma, en tu estilo, en lo que Dios te dio a cada uno. No menosprecies al otro. Cada uno, hermanos, de acuerdo a lo que ha recibido, lo debe de dar. Yo soy responsable de lo que recibí. Tú eres responsable de lo que tú recibiste. 1 talento recibiste, 2 talentos recibiste, 5 talentos recibiste. Tú vas a dar cuenta por lo que tú recibiste. Yo por lo que yo recibí. Amén, mis hermanos. Póngase de pie. ¿Cuál será el precio para ser testigos de Cristo?
generación. Estamos dispuestos a seguir dando testimonio de Cristo. Amén. Y le digo, usted es el profeta de su casa. Usted es el Esteban para sus hijos, para el lugar donde usted está. Amén. No se busca ofender, pero se busca decir la verdad. Amén. La verdad ofende al que no la quiere oír. Amén. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Tú nos impulsas, Señor, a ser ministros de tu palabra, a compartirla, Señor, mi Dios, cada uno en la forma en que nos has dado para predicar, para compartir. Algunos de una manera más simple, más sencilla, más ordinaria, otros de otra manera más elaborada, estructurada, organizada, Señor, pero cualquiera que sea la forma, oramos que sea el Espíritu de Dios llenando nuestra boca, Señor, dándonos sabiduría, como diste sabiduría a Esteban, que nos use, Señor, para predicar tu palabra, Señor, mi Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio, Señor, de la oposición. Esteban, Señor, no se limitó a dar testimonio de la verdad, aún sabiendo a lo que se estaba exponiendo. Y eso fue real, Señor, se cumplió en su vida. Fue martirizado, Señor, mientras él perdonaba a sus ofensores y veía tu gloria, Señor, que lo estaba esperando para recibirlo. Señor, mientras estemos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a ser testigos tuyos, Señor. La iglesia, Señor, es misionera de nacimiento. Que no estanquemos el llamado, que no estanquemos nuestro deber, Señor, de compartir el Evangelio con nuestra familia, Señor, con nuestros seres queridos, con amigos, vecinos, compañeros, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Danos ese valor, ese denuedo, esa sabiduría, esa gracia, ese poder, Señor, para hablar y para no callar, Señor. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y perdónanos, Señor, cuando nos hemos opacado, Señor, cuando hemos dejado, Señor, que el temor nos venza, el número de la oposición nos intimide. Señor, recordar que solo el Espíritu Santo nos puede dar el poder para resistir y para pararnos firmes, Señor, contra las adversidades y seguir predicando la palabra como debe de ser. Ayúdanos, Señor. Padre, que mis hermanos lleven el consuelo en sus corazones, Señor. Mi Dios, que hay una promesa de salvación para el que cree en el Evangelio, pero usa nuestros labios para compartir y, Señor, entendiendo que la obra es tuya. Nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, pero tal vez en una de esas, Señor, la palabra penetre, Señor, la palabra toque, la palabra redarguya, Señor, y alguien crea y se convierta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.